El sueño humano no es un simple descanso. Es un viaje profundo, cíclico, y a veces aterrador. Cada noche atravesamos 4 etapas. Y en una de ellas es donde nace la parálisis del sueño. Fase 1. Adormecimiento. Tu cuerpo empieza a apagarse. Los músculos se relajan, y el cerebro comienza a desconectarse. Aquí, podrías sentir que caes y sobresaltarte. Pero lo peor aún no empieza. Fase 2. Sueño ligero. Tu temperatura corporal baja. La respiración se vuelve lenta. Afuera pareces dormido. Pero por dentro, estás suspendido entre 2 mundos. Fase 3. Sueño profundo. Aquí es cuando el cuerpo se repara. Es el descanso real. Difícilmente sueñas. Difícilmente despiertas. Pero cuando lo haces en esta etapa, te sientes como si vinieras del fondo del abismo. Fase REM. Sueño de movimiento rápido ocular, y esta es la clave. Tus ojos se mueven bajo los párpados. Tu cerebro se enciende. Los sueños comienzan. Pero tu cuerpo está completamente paralizado para que no actúes tus pesadillas. Aquí es donde ocurre la parálisis del sueño. Cuando despiertas en esta etapa, pero el cuerpo sigue dormido, el resultado es una prisión. Un despertar sin escape. Y, para muchos, la entrada a algo mucho más oscuro. ¿Y si esa parálisis no es un error del cuerpo? ¿Y si es una protección contra algo que acecha cuando soñamos? Antes de comenzar, me gustaría dejar en claro lo que es una parálisis del sueño, o su definición más científica, por llamarlo así, ya que, aproximadamente entre el 8% y el 30% de la población mundial ha experimentado parálisis del sueño al menos una vez en la vida. Esto equivale, en números aproximados, entre 640 millones y 2.400 millones de personas en todo el mundo, basado en una población global de 8.000 millones. Según estudios, un metaanálisis de la Universidad de Harvard, Sharpless y Barber, 2015, encontró que el 7,6% de la población general ha tenido parálisis del sueño. El 28,3% de estudiantes universitarios la ha experimentado, posiblemente por estrés y falta de sueño. El 31,9% de personas con trastornos psiquiátricos, como ansiedad o depresión, la han padecido. ¿Y cuántas personas no la han experimentado? Si tomamos un promedio estimado del 10% como base global, el 90% de la población mundial, alrededor de 7.200 millones de personas, nunca ha tenido parálisis del sueño. La parálisis del sueño es un fenómeno neurológico. Ocurre cuando tu mente despierta, pero tu cuerpo sigue dormido. En términos simples, estás consciente pero sin control físico. Este estado puede durar desde unos pocos segundos hasta varios minutos. Durante este lapso, muchas personas experimentan alucinaciones intensas, sensación de presencia, presión en el pecho, y un terror abrumador. Lo curioso es que, aunque la ciencia lo clasifica como un fenómeno natural, millones de personas ven y sienten lo mismo. Y eso cambia todo. No es solo no poder moverse. Es sentir como algo entra a tu habitación. Escuchar pasos. Respiraciones. Susurros. Sentir como algo se sienta sobre ti sin verlo con claridad. Muchos reportan una sombra en la esquina. Otros, una figura que se arrastra por el techo. Algunos escuchan su nombre, repetido en voz baja. Y cuando logran despertar, todo desaparece. Pero la sensación de haber sido tocado permanece. La medicina del sueño explica que la parálisis es causada por una desconexión temporal entre el cerebro y el cuerpo durante la transición entre el sueño REM y la vigilia. Las alucinaciones se atribuyen a un fenómeno llamado hipnagogía, un estado entre el sueño y la conciencia. Pero esto no explica por qué las alucinaciones son tan similares entre millones de personas. ¿Acaso todos compartimos los mismos miedos? ¿O hay algo más que nos observa cuando estamos más vulnerables? He sentido una mano apretando mi garganta. Vi a mi abuela muerta sentada frente a mí. Desperté y mi reflejo no se movía conmigo. Estos testimonios son reales. Personas comunes, que jamás habían oído hablar del fenómeno hasta que lo vivieron. Algunos lo experimentaron una vez, otros cada noche durante años. Y si la parálisis del sueño no es un fallo del cuerpo, sino una ventana, un punto débil entre nuestra realidad y algo más, una grieta por donde se cuelan presencias que siempre han estado ahí, esperando, observando, aguardando el momento exacto en el que no puedas
Moverte. La figura sombra. En otro de los vídeos del canal, tuvimos la oportunidad de hablar sobre los 5 tipos de gente sombra más reportados. De todos los entes reportados durante un episodio de parálisis del sueño, este es el más común. Una presencia que se esconde en los límites de tu visión o a veces, justo frente a ti. Durante un episodio de parálisis del sueño, estos seres, sin facciones y nada que pueda discernirlos, suelen ser descritos como una figura alta, más de 2 metros, completamente negra, con formas humanas y perfiles que parpadean dentro y fuera de la visión periférica. A veces y en ciertos tipos con ojos rojos. A menudo se describe flotando o deslizándose cerca de la cama. Muchas personas las perciben como amenazantes, y algunos reportan que estas figuras intentan saltar sobre su pecho y estrangularlas. Además, en algunas culturas y folclore, las sombras se han asociado con figuras misteriosas como el hombre del sombrero. El hombre del sombrero es una figura comúnmente reportada en experiencias paranormales y sobrenaturales, especialmente dentro del contexto de la parálisis del sueño y otros estados alterados de conciencia. Normalmente se le describe como una figura sombría y amenazante, alta y oscura, con un rostro sin rasgos. A menudo se reporta que lleva un sombrero de ala ancha y un abrigo largo o capa, lo que contribuye a su apariencia sombría e indistinta. Sus rasgos ocultos y vestimenta oscura hacen que se asemeje al arquetipo clásico de persona sombra, pero con elementos distintivos que lo diferencian. Estos seres provocan sentimientos de terror e inquietud, pero con el hombre del sombrero, estas sensaciones son especialmente intensas. Las personas sombra son siluetas oscuras y sin rasgos que normalmente se perciben como entidades pasivas o distantes que simplemente observan o se mueven, a menudo sin interactuar directamente. El hombre del sombrero hace más que observar. Te habla de un lugar, y luego te advierte que no vayas allí. Eiriel. Eiriel es un reino situado dentro del plano astral inferior, conocido por su asociación con el peligro extremo y la angustia psicológica. Es un lugar de psicópatas, el hogar final de espíritus consumidos por la violencia y la locura en vida. Estos seres, que alguna vez fueron humanos, ahora están deformados más allá del reconocimiento, atraídos por los vivos que tropiezan con su mundo. Se alimentan del miedo, del sufrimiento. El tiempo se estira en eternidades agonizantes, y el espacio se curva en formas imposibles que rompen la mente. El paisaje está en constante y aterrador cambio, pasando de una escena horrible a otra. Cada centímetro de Eiriel palpita con temor, asfixiando a cualquiera que se atreva a entrar. La difenidramina, DPH, es un antihistamínico comúnmente utilizado para tratar síntomas de alergias, insomnio y mareo por movimiento. Sin embargo, en dosis altas, a menudo letales, también puede ser la llave que abre la puerta hacia Eiriel. Las dosis empleadas para acceder a Eiriel conllevan riesgos extremos. A esos niveles, la DPH induce alucinaciones intensas. Se produce una disociación severa, y la línea entre la realidad y el reino de pesadilla, que es Eiriel, se vuelve cada vez más difusa. Las consecuencias físicas de estas dosis son profundas. Niveles elevados de DPH pueden provocar fallos orgánicos y, en última instancia, la muerte. No se regresa de Eiriel sin heridas. Muchos simplemente no regresan. Quienes usan DPH para atravesar el umbral están apostando con fuerzas que no pueden controlar. Y sin embargo, las advertencias del Atman, el hombre del sombrero, suelen ser lo que más los atrapa, transformando su curiosidad en una obsesión fatal. Advertencia. La difenidramina, DPH, puede matarte. No juegues con ella. Las dosis que se describen a continuación serían instantáneamente letales para cualquier persona que no esté habituada, y aun para quien lo esté, acabarán provocando la muerte tarde o temprano. Utiliza únicamente medios no farmacológicos para explorar el plano astral, y jamás intentes entrar al astral inferior sin los símbolos de protección, sigilos, necesarios. Necesitarás una mente clara y todo tu juicio si quieres tener la más mínima posibilidad de sobrevivir. Cedric Lightbury fue un usuario de 4chan que compartió 2 famosos relatos de viajes con DPH en el año 2010, el primero con una dosis de 1800 miligramos.
Lo primero que recuerdo, mi techo, paredes y piso se estaban derritiendo, y una fuerza enorme me arrastraba hacia abajo. Sin embargo, moverme no fue tan difícil después de intentarlo un poco. Cada sombra en mi habitación estaba llena de insectos. Había un grupo de 100 pies en el suelo y algunos corrían por la mesa. No desaparecían cuando los tocaba. Cuanto más los miraba, más aparecían, hasta que ya no estaba en mi habitación. Todo a mi alrededor era una masa viviente y en movimiento. Tenía la boca extremadamente seca, así que me levanté para servirme un vaso de agua. No ayudó mucho, pero bebí bastante de todos modos. Después de terminar el tercer vaso, escuché música proveniente de la otra habitación, así que fui a ver qué era. Lo primero que noté fue que había una criatura del tamaño de un humano de pie en la esquina. Asumí que era una muñeca. Perdía partes, brazos, piernas, cabeza, de vez en cuando, pero tan pronto como dejaba de mirarla y volvía a mirar, estaba completa de nuevo. Tenía miedo de tocarla, porque estaba seguro de que me haría daño. La muñeca se quedó en esa esquina, desarmándose y volviéndose a armar una y otra vez durante toda esa fase del viaje. Lo segundo que noté, había un hombre vestido de negro, con la cabeza oculta en sombras, sentado en el sofá, y varias otras personas o criaturas deambulando, para luego desvanecerse. No todos se fueron, sin embargo. Algunas figuras sombrías se volvieron más humanas con el tiempo, y tuve conversaciones con quienes pensé que eran mis amigos. Todo se sentía increíblemente realista. Podía tocarlos, oírlos y olerlos. Pero después de un rato, la mayoría desapareció, excepto el hombre oscuro del sofá, que se quedó en su lugar. Así que me acerqué a él y me senté también. No podía ver su rostro, pero en ese momento no le di mucha importancia. Creo, amigos míos, que ese era el mismísimo Ant-Man. Toda la interacción que tuvimos fue un apretón de manos y una pequeña conversación. Le dije hola y él me respondió. Hola, Cedric. Luego le pregunté. ¿Voy a morir? Él guardó silencio por un momento y después dijo. No vayas a Iriel. Los seres sombra son entidades malignas. Afortunadamente, la mayoría no está interesada en nosotros. No quieren ser vistos. Si los ves, intenta no hacer evidente que lo has notado. No quieres que empiecen a prestarte atención. El Ant-Man sí está más interesado en nosotros. Sus advertencias están diseñadas para apelar a nuestros impulsos autodestructivos. No caigas en sus trucos psicológicos. Él quiere que vayamos a Iriel. Cedric no escuchó, no hizo caso. Para su siguiente viaje, se colocó con una dosis cercana a 2000 miligramos. Finalmente, llegamos a un claro. Había muchas personas allí. Al frente, muy quietos, estaban mis familiares, todos vestidos de negro, rodeados de sombras y de gente que no conocía. Todos parecían congelados y tenían la misma expresión vacía en el rostro, con los ojos fijos en mí. Intenté hablar, pero mi voz se atoró en la garganta, empecé a sentir una mezcla de culpa y miedo, no estaba seguro de si aún seguía con vida. Mi madre se acercó a mí. Estaba llorando. ¿Por qué hiciste esto, Cedric? Te lo advertimos. Le dije que no se preocupara, que iba a estar bien. Las otras personas volvieron a quedarse inmóviles, y entonces pude oír voces que decían. Te lo advertimos. ¿Qué has hecho? Aunque sus labios no se movían. Cuando volvió a encontrarse con el Ant-Man, la figura le dijo. Estás entrando y saliendo. Comencé a sentirme extremadamente aturdido y tuve otra oleada de presión en la cabeza. Estaba en una habitación inmensamente grande. El suelo, el techo y las paredes eran negros. No había puertas y no podía ver dónde terminaba, porque la oscuridad lo cubría todo. Había una mujer parada justo frente a mí. Me miró, sonrió y se quitó el rostro como si fuera una máscara. El rostro detrás lucía exactamente igual, pero sangraba por los ojos, la boca y la nariz, y sus ojos eran completamente negros. Miré a mi alrededor, y comencé a ver rostros apareciendo en las paredes y el techo, saludándome sin palabras, hasta que empezaron a caer como máscaras, revelando caras golpeadas, cubiertas de sangre. Las máscaras se convertían en ceniza, pero no se asentaban, sino que se movían por el suelo y entre los pies. Finalmente, llegó al límite. Después de un rato, me di cuenta de que estaba dormido. Mi visión era completamente negra, hasta que comenzó a aparecer una habitación. Era pequeña y gris, su puerta abierta, mostrando la nada. Caminé hacia la puerta y salí de la habitación. Varias sombras se acercaron a mí. La puerta se cerró, y escuché con mucha claridad. Estás fuera. Entonces sentí un dolor ardiente en el pecho. Martín, un amigo que estaba quedándose conmigo, y dormía en el piso de arriba, dijo que comencé a gritar.
Intentó despertarme y me revisó el pulso, luego se dio cuenta de lo que estaba pasando y llamó a una ambulancia. Cedric publicó sobre su viaje varios días después de ser dado de alta del hospital. Dijo que aún tenía algunos efectos persistentes. Esa fue la última vez que alguien supo de él. Un usuario de Reddit con un historial de publicaciones que expresaban su determinación de hacer la automorición, describió un viaje autodestructivo con 2.500 miligramos, escribiendo desde su cama de hospital. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve fuera, pero cuando volví en mí, estaba de nuevo en mi sofá con las mismas dos personas de antes, excepto que esta vez había otra figura frente a mí. No sé si era el infame hombre del sombrero que todos dicen ver en su viaje a Eiriel, pero era una figura grande, agachada frente a mí, sujetándome las rodillas. Tenía agujeros negros cavernosos donde deberían estar sus ojos, y su nariz parecía arrancada. No podía apartar la vista de esa cosa, y cuando comenzó a sonreír, no se detuvo, sus labios comenzaron a estirarse hacia la parte trasera de su cabeza de una forma grotesca que hacía parecer que su rostro estaba partido por la mitad. Extendió la mano hacia mi pecho y, cuando solté un grito, me hundí profundamente dentro del sofá. Dentro, sentía como si estuviera mirando a través de una mirilla, experimentando todo desde fuera de mí mismo. Me sentía encerrado en una mazmorra, con un solo rayo de luz iluminando desde arriba. Todo se sentía entumecido, y la única sensación que conservaba era el olfato. Podía oler la podredumbre, la descomposición. Y luego, el ardor. Miré hacia mi cuerpo solo para darme cuenta de que mis piernas estaban completamente carbonizadas. Toqué mi rodilla, y pequeños fragmentos de carne pegajosa se desprendieron en mis dedos. Entonces me golpeó todo. Dolor. Un dolor inimaginable que se extendía más allá de mi cuerpo. Sentí lo que quedaba de mí comenzar a temblar, y esa pequeña mirilla de luz se hizo más y más grande hasta que pude ver que ahora estaba afuera, en el jardín de mi casa, temblando incontrolablemente en el suelo. Había perdido toda función en las manos y lo que quedaba de mi torso. Al girar el cuello, miré a mi izquierda y vi lo que parecía ser una versión casi idéntica de mí mismo clavada al suelo. Mi cuerpo había sido fijado de forma que me estaba abrasando, unas varillas de acero atravesaban mis manos y se clavaban en la tierra. Había una cantidad increíble de sangre y bilis en mi cara y cuello. Parecía como si algo hubiera hurgado profundamente en mi cuerpo, recogido mis entrañas y las hubiera dejado a un lado. Entonces se oyó un fuerte ruido de sierra al otro lado, y cuando giré para mirar, apareció otra versión de mí medio incrustada en el pavimento. Lo único que puedo describir son dos figuras enormes sin rostro, una a cada lado, sujetando una sierra larga. Comenzaron a cerrarme la cabeza, y esa versión de mí comenzó a gritar con desesperación. Prometió tomar una dosis similar otra vez cuando lo dieran de alta, esto, aun sabiendo que acabaría con su vida. Nunca volvió a publicar otra vez. Reddit está llena de advertencias similares de experiencias de cientos de miles, si no es que millones de personas. Créeme, es una experiencia horrible. Abusé de la difenidramina durante 3 semanas. Vi gente muerta en los autos, cosas extrañas siguiéndome, animales que se acercaban y desaparecían al instante. Pero lo más aterrador fue ver y hablar con un hombre con cabeza de cabra. Me preguntó quién era y qué hacía ahí. Recuerdo hablar con él durante horas, pero mis amigos me dijeron que solo estuve murmurando 2, 3 minutos. Vi a mis familiares muertos mientras hablaba con él. Lo peor es sentir que alguien te sigue. Era mi primera vez con difenidramina. Corrí hasta llegar a casa porque pensé que la muerte me perseguía. Sentía el miedo en la médula espinal cada vez que volvía a casa. Solo lo probé por diversión, pero se volvió algo adictivo. Cuando descubrí la difenidramina, DPH, por primera vez, me resultó profundamente extraña, pero fascinante. La realidad misma se deformaba, disolviendo todo rasgo de naturaleza humana. Era como entrar en otro reino donde no existen límites, solo un flujo constante de oscuridad inescapable. Lo que más me atrajo fue que, en ese lugar, nada necesitaba tener sentido. Las cosas ocurrían sin causa, razón o reacción, surgiendo del puro misterio. Ni siquiera como coincidencias, sino como una aleatoriedad absoluta. Como sabes, la DPH tiene una naturaleza cínicamente oscura, y eso me intrigó porque mi cuerpo astral / espíritu nunca había experimentado un lugar así, ni remotamente tan sombrío y perturbador. Es indescriptible para quien no lo ha visto.
Desde mi primer viaje, supe que esas entidades venían de algún lugar real, y el velo entre su mundo y el mío se había vuelto lo suficientemente delgado como para comunicarnos. Esas sombras y fantasmas parecen existir en un estado de vacío emocional, sin empatía, sin sentimientos. Creo que eso es lo que hace su presencia tan amenazante. La ausencia de rasgos humanos contrasta brutalmente con los nuestros. Aunque algunas interacciones me asustaron, nunca sentí que quisieran hacerme daño o ponerme en peligro. He tenido muchas conversaciones con ellas y nunca me amenazaron, pero su mera existencia aterra. Desde las que parecen cadáveres con rostros destrozados hasta las sombras negras o fantasmas de apariencia humana. Siento que se nos muestran como una advertencia del reino de Iriel. Cuanto más profundizo en ese estado, más horripilante se vuelve. Una sensación de amenaza intensa te envuelve por completo. En mis viajes, llegué a sentirme como una de esas almas perdidas / sombra, y es una experiencia que no quiero repetir jamás. Recuerdo mecerme en posición fetal durante horas, rodeado de esas sombras, perdiendo todo control y pensando que quedaría atrapado en Eiriel para siempre. Solo imaginarlo me dejó temblando, congelado en el terror. Creo que esas entidades son almas atrapadas en ese reino, y cuando nos visitan, es para advertirnos que no nos acerquemos más. Dejé de consumir DPH tras las visiones de mi última dosis, y por eso escribo esto. Para tratar de entender cómo funciona ese lugar, cómo llegaron esas almas ahí, y por qué todos vemos los mismos personajes y características. No es común que tantas personas experimenten lo mismo con psicodélicos, y eso lo hace aún más intrigante. Alguien lo describió perfectamente. Es frío y mecánico. Honestamente, es lo más extraño que he vivido. Fantasmal, delirante, pero surrealista. No se lo recomendaría a nadie, jamás. La gente lo prueba. Lo odia. Y sin embargo, se encuentra haciéndolo una y otra vez. Llegan a odiar la droga y a sí mismos. No quieren volver a usarla. Pero siguen consumiéndola. Es una adicción extraña y usualmente mortal. Pero todas estas advertencias, al igual que las ambiguas instrucciones del hombre del sombrero, parecen solo aumentar el deseo de la gente por visitar ese lugar. Lo que el hombre del sombrero quiere, o lo que representa, no está claro. Algunos creen que es el guardián de Iriel. Otros piensan que es la muerte misma, esperando reclamar a las almas de aquellos que se aventuran demasiado lejos. Lo que es seguro es que su presencia nunca es una buena señal. Significa que la oscuridad se ha fijado en ti, y el escape se vuelve cada vez más difícil. Si él mismo no es la muerte, entonces la muerte no anda lejos.